Señor, te damos la gloria, la honra. Señor, gracias por la alabanza, Señor, que recibimos. Señor, gracias por tu presencia, Señor, en este lugar, en nuestros corazones. Señor, queremos llenarnos de ti. Señor, nuestro anhelo es que nos llenes de ti, Señor, que tu palabra nos hable, nos ministre, nos enseñe, Señor, nos dé visión para poder correr hacia ella. Por eso yo te pido, Señor, que nos llenes de fe en este momento, Señor, que abras las ventanas de los cielos, Señor, y que derrames tu palabra, Señor, que abras el entendimiento, que haya comprensión de ella y que podamos recibirla, Señor, que seamos como niños para poder recibir tu palabra, tu alimento, que nos edifique. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, la verdad que es un gozo el recibir la alabanza y alabar a Dios, sí. Yo me ponía a pensar, ¿no? Y bueno, como todo tiene un principio, el principio de la música es la alabanza. El hombre fue creado con los talentos y la armonía que uno puede descubrir en su vida para alabar a Dios. Los instrumentos en su esencia, en su principio, yo tengo claro que son para glorificar a Dios, ¿sí? Después se ramifica, después se va para el mundo, como podemos hablar, pero qué bueno es que podamos alabar a Dios para gozarnos en Él. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 4, nos habla la palabra de Dios el pasaje donde David derrota a Goliat. Y bueno, es una palabra muy conocida, pero que a mí me sigue hablando, a mí me sigue transmitiendo enseñanza, me sigue transmitiendo, el valor que necesita mi vida para seguir adelante en los caminos de Dios. Y la palabra de Dios para nosotros es el utensilio para enseñarnos, para darnos fuerza, darnos espíritu de Dios para seguir en sus caminos, ¿sí? Y en estos días que hemos tenido de descanso, mi familia y yo, me he detenido mucho sobre esta palabra. Y vivimos tiempos, se nos comparte, vivimos tiempos de conflicto, ¿no? ¿Sí? No hay una guerra, aunque estamos en tiempos de guerra, estamos en tiempos de batalla, y por eso proclamamos que la victoria está en Jesús. Pero Europa y el mundo occidental está sufriendo ataques, está sufriendo acechanzas, sobre todo del diablo, donde a veces no se puede identificar el enemigo, aunque le damos nombre, pero estamos viendo los atentados que está habiendo y la violencia que está habiendo, donde hay personas que no se ven, no se conocen, pero que en definitiva quieren crear el pánico que el diablo quiere traer a este mundo, ¿no? El miedo, el pánico, el terror, el desconcierto, ¿no? De la inestabilidad, y eso significa perder la paz. Y sobre todo, Dios nos habla de tener paz en nuestros corazones, ¿sí? No sé si tienes miedo, si tienes pánico, ¿cómo está tu corazón? Tu corazón está en paz. Pero el Señor me hablaba, ¿no? En estos versículos, y quiero compartirlos y que el Señor nos hable en ellos. Dice el versículo 4: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, unos 2 metros y 90 centímetros, unos 3 metros de alto, un gigante, se puede decir. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era de peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba
de escudero e iba su escudero delante de él. Amén. ¿Quién no teme a una bestia así? ¿Quién no tiene temor a un paladín de estas dimensiones y de esta envergadura? Pues claro que sí. Cualquier hombre tendríamos ese temor, tendríamos ese miedo. Y el enemigo lo que quiere traer sobre todo es el miedo, es el pánico. Yo me ponía a pensar sobre esta palabra y más adelante, Más adelante la palabra en el versículo 11 dice: y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron un gran miedo. Se turbaron y tuvieron un gran miedo. Todo el pueblo, todo un ejército, más que un pueblo, todo un ejército preparado, puesto que eran soldados, al ver la presencia de esta bestia, tuvieron miedo. Yo me ponía a meditar y decía, bueno, el espíritu del pánico, que viene sobre nuestras vidas, es fácil de contagiar. El miedo es algo que se contagia muy rápido. El pánico es un miedo que rápidamente a una voz, como que lo sientes en ti y coges todos los sentidos que trae el significado de terror, de pánico. Estaba escuchando sobre las noticias de este atentado que ha habido en Múnich, y hablaban unas chicas españolas y decían: no sabíamos ni lo que era, ni de dónde venía, si era un escuadrón de yihadistas, no sabíamos, solamente escuchábamos gritos y eso nos desconcertaba a correr hacia cualquier parte. No sabíamos si corríamos hacia la parte donde venía el peligro, no lo sabíamos. Y ese es el plan del diablo. El plan del diablo como engañador y como mentiroso viene a traer ese desconcierto a la vida, al hombre, a la mujer, de no saber dónde ir, dónde esconderse, dónde protegerse. Y me ponía a pensar y decía, y qué difícil a veces es inyectar valentía sobre una persona. Porque lo diferente o el pánico o el miedo lo que trae es cobardía también, ¿no? Lo vemos tan grande, lo vemos tan fuerte, tan invencible, que nos trae pues el grado de cobardía, de que no podemos y por eso corremos, porque tememos a perder la vida o a sufrir un daño. Y el enemigo se quiere mostrar en estos tiempos de esa manera. Quiere mostrar de que es mayor, de que es más fuerte, de que las noticias que sentimos es que cosas malas nos pueden suceder. Y yo me ponía a pensar de que el pánico, el miedo, la cobardía se propaga muy rápido en medio de un pueblo, pero la valentía no se propaga tan rápido. La valentía es un aspecto, podamos decir, la valentía de la presencia del Señor en nuestras vidas. Amén. No es tan fácil inyectar valentía a un ejército. No es tan fácil como inyectar el miedo, no es tan fácil contagiar la valentía a una persona cerca de ti, a no ser de que vea un acto, un hecho heroico, vea un valor, como los soldados de David veían en su lugarteniente, en su general, veían valentía porque daba el testimonio, iba adelante con la fortaleza que él tenía. La valentía es un hecho, es una acción. La valentía yo la concibo como un acto heroico que hace que un pueblo se levante y recobre el ánimo, las fuerzas. Amén. Eso lo da Jesús en nuestras vidas. El testimonio del Señor en nosotros. El testimonio de la valentía de una persona dar la vida por ti, por mí. Eso es lo que nos hace inyectarnos en nosotros el espíritu de tener esa valentía y poder derribar al paladín que puede ser Goliat. Amén. Todos tenemos gigantes en nuestra vida, ¿sí? Yo he tenido gigantes en mi vida y los sigo teniendo. Y es necesario derribarlos. Es necesario que tengamos la valentía que tuvo David. Yo me ponía a pensar sobre la historia de David. En el tiempo en el que salió Goliat y el tiempo en el que Goliat sale con esa presencia delante del pueblo, el pueblo al ver, al escuchar las voces, los gritos, dice que todo el ejército, dice la palabra, se turbaron y tuvieron gran miedo. David no estaba entre el ejército.
David venía a traer alimento a sus hermanos. David, el más pequeño de familia, él venía a traer alimento a sus hermanos. David no vio a Goliat, se lo contaron cómo era. David no escuchó, no tuvo atención a ello. David venía alabando a Dios. David venía, como un pastor, con su rebaño, con sus ovejas. Puede ser en su soledad, en su intimidad, pero en su relación personal con Dios. David venía lleno de Dios. Y yo creo que eso es lo que realmente tenemos que valorar en nuestra vida. No el que está enfrente de nosotros, sino el que está con nosotros. Amén. Mayor es el que está con nosotros que el que viene contra nosotros. Eso es la importancia que tenemos que tener en nuestra vida. Y yo veo mucho temor en estos tiempos. Veo mucho parálisis. Vamos al pueblo, vamos al ejército. Veo mucho parálisis por causa de qué puede sucederme o qué puede pasarme. Pero cuando uno está lleno del Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? David venía lleno. Habla la palabra del físico también de David, ¿no? Era un hombre preparado, era un hombre adecuado para ser un soldado, pero sobre todo David estaba lleno de Dios. Y su relación era una relación muy íntima con el Señor. Amén. Cuidado de las noticias que escuchamos, cuidado de los gigantes que se nos presentan delante de nosotros, cuidado de entrar en el contagio del miedo de este mundo, del occidente, contagio de este mundo que está llegando a un grado de cobardía total y que a veces nos damos cuenta de que el enemigo lo que quiere es dominar sobre nosotros. Amén. El versículo 9 dice, y si él pudiere pelear conmigo, está diciendo Goliat, y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. El pánico es el peligro de poder perder mi vida. El pánico es el peligro de poder, o el confrontamiento de la batalla es del que venciere será avasallado por el que venciere. ¿Me entendéis? Y por eso el Señor nos llama. Y nos llama a la batalla. Nos llama a ser valientes. Nos llama a que tengamos un espíritu de valentía, como un espíritu que tenía David. Porque el enemigo debe de estar bajo nuestros pies. Amén. Cuando a nosotros viene el grado de cobardía y nos volvemos atrás, y el gigante, como decimos que tenemos gigantes en nuestra vida, están con ese alarde de vencer, con ese alarde de intimidación sobre nosotros, están tomando control y autoridad de nuestras vidas. Amén. Hemos de ser valientes. Yo me ponía a meditar sobre esta palabra y decía, la batalla de la fe, quizá más importante en nuestras vidas. La batalla de la fe, sí, la que decía Pablo, correr la carrera y pelear la batalla de la fe. La fe de saber que Dios está con nosotros, de que la batalla la tenemos ganada porque Cristo es el que pelea por nosotros. ¿Pero qué batalla? La batalla de Siria, la batalla de armas, no. La batalla que nos pide el Señor en Zacarías, y nos dice que no es con fuerza ni ejército, sino es con el Espíritu de Dios. Amén. Necesitamos pelear la batalla de la fe en nuestros corazones, de luchar cada día contra el gigante que tenemos y plantarle cara y derrotarlo cuando está Dios con nosotros. Amén. Estos gigantes no se pueden ganar cuerpo a cuerpo, ejército con ejército. No se pueden ganar carne con carne. Yo muchas veces he compartido y he llegado a la conclusión de que no hay tentación que el hombre pueda soportar. No hay tentación que carne pueda soportar. Tan solo podemos soportarla y vencerla con el poder de Jesús. Amén. Y tenemos que darnos cuenta de que no es con fuerza, no es con tiempo, no es con espera a ver si se va. El enemigo estará ahí como león rugiente, esperando a devorar su presa. Nosotros sabemos que Él está ahí, de que el paladín cada vez va a venir con más, fíjate, con las lanzas, con su escudero, pero yo voy con el Señor de los ejércitos, que es el Señor Jesús. Amén. El versículo 32 de este mismo capítulo es el que a mí me
me hablaba, y hoy quiero dar a entender, ¿no? David llegó y David dijo: ¿qué sucede aquí? ¿Qué está pasando? ¿Cómo el pueblo de Dios puede estar de esta manera tan turbado? Estaban todos asustados en las trincheras. Pero si con nosotros está el Dios de los ejércitos, ¿cómo puede ser? No se contaminó, no se contagió. A veces nos contagiamos del miedo, nos contagiamos de las informaciones. Encendemos la televisión y vemos el noticiario y todo es correr y peligro. Nosotros no es necesario ver esas noticias. Lo importante es la noticia de que Jesús está en nuestras vidas, de que nos da poder, nos da autoridad y nos da valentía. Pero en este versículo dice: y dijo David a Saúl. David se pone delante del rey y le dice: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Un hombre de fe, hombre de ánimo. Tenemos que tener ánimo en estos tiempos más que nunca. Tenemos que dar las buenas nuevas de que Cristo está en nuestras vidas. Pero no desmaye, le dice David, ninguna causa de él. Y dice David: tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Amén. Tu siervo irá y peleará. Yo me ponía a pensar, ¿no? Y decía: debemos de ser hombres de acción, hombres de decisión. David dice: si Dios me libró y vencí al león, ¿no? Si con mis propias manos pude defender a mi rebaño contra algo más superior que lo que era yo, ¿no voy a poder yo contra este que viene, contra el pueblo de Dios, el ejército de Dios? Sí. Pero tuvo decisión, tuvo la acción de decidir, de decir: yo iré. Y yo creo que ese es el punto que le falta a la Iglesia, el punto de consumar la fe en sus vidas. La fe ha de ser consumada. La fe no es un pensamiento, la fe no es solamente una palabra que entra en mi mente, sino es una palabra que se me hace efectiva en ir y hacer, porque tengo la certeza y la convicción de que es palabra de Dios y es voluntad de Dios. Amén. Acción y decisión es la palabra que se me metía ayer en mi mente. Necesitamos más acción, necesitamos más tener decisión y más demostrar de que Dios está con nosotros. No, de conmigo está el Dios de los ejércitos, sí, pero el Señor está conmigo, yo estoy sobre todas las cosas. Pero después, nuestro ejemplo y nuestro testimonio es de que no es así. De que no hemos tenido la decisión y la valentía de dar el paso hacia el frente, de cruzar el Jordán, de ver las aguas que se abren y a partir de ahí poder llegar a la tierra prometida. No hemos tenido la decisión de dar el paso de fe, de salir de nuestra parentela como hizo Abraham. Y era un hombre de fe, pero se fuera a quedar con un hombre pensador de la fe, si no fuera cogido su parentela y fuera salido de la tierra de sus padres. Tuvo la decisión de dar el paso. David podía haber llegado allí y haber dicho: bueno, juntaros todos y vamos a tener una reunión y vamos a convencer a la gente. Quizá podía convencerlos, pero cuando salían y veían a este gigante se volvían atrás. Pero David dijo: la acción principal que hay es: iré a por él. Amén. Dice la palabra de Dios que más adelante que Saúl le dijo: ponte mi coraza, ponte mi casco, coge mi espada, y no podía ni caminar. Dijo: no, a mí no me hace falta esto. Si yo pude librar a los enemigos de mi rebaño, los puede librar con lo que Dios pone en mis manos. Y eso es un hombre de fe. Es un hombre que, sobre todo, busca en sí estar lleno de Dios. Y a veces nosotros, cuando vamos a cualquier lugar, cualquier sitio, a tomar una decisión, lo primero que hacemos es buscar en nuestra maleta, buscar en nuestros armarios qué es lo que necesitamos para poder pelear, pero no miramos en nuestro corazón y decimos: estoy lleno de Dios. Porque el plan de Dios en nuestra vida no es doblegarnos ante el enemigo. El plan de Dios en nuestra vida no es que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres, estando esclavizados por el gigante. Amén. Yo quiero compartir en el libro de Joel, en el capítulo 3, del 9 en adelante,
Pero el capítulo 3 nos habla, ¿no?, de la cautividad de Judá y de Jerusalén por los pueblos de alrededor, por la cautividad de los hijos de los pueblos de Judá y de Jerusalén. Y Dios dice que hará justicia y que traerá, pues la justicia traerá el poder para poder salir de ese cautiverio. Y vamos a leer desde el versículo 5 para poder entender. Dice: porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. Y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejaros de su tierra. Pues una acción de cobardía, se puede decir, una acción de doblegación, pues por temor a que ellos son mayores que nosotros, por temor a mi vida, pues hago lo que haga falta, mi oro y mi plata a sus templos, que sean saqueadas mis casas, que el enemigo pueda entrar y salir y pueda hacer en mi hogar conforme quiera, que a mis hijos los pueda utilizar como el diablo quiera, con tal de que podamos seguir viviendo la vida. Y dice que aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestras cabezas y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los de Judá y ellos lo venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. El versículo 9 dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense y vengan todos los hombres de guerra. Amén. Amén. El valiente lo primero que tiene es un clamor de guerra. Yo me acuerdo cuando hice el servicio militar, nuestra canción era un clamor. Clamor significa: amén, Dios está conmigo. Yo soy un valiente. Yo saldré a pelear la batalla. Y la palabra de Dios nos habla, dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra. Aleluya. Proclamad guerra, porque el fin de los tiempos se acerca. Y dice la palabra de Dios que los violentos arrebatarán el reino. Los violentos están arrebatando el reino. Pero nosotros tenemos que levantarnos en guerra espiritual y tenemos que darnos cuenta de que tenemos batallas que pelear y tenemos que coger, pues como ahora va a decir la palabra, tenemos que empezar a sacar las armas de batalla, que son más que armas espirituales, armas de oración, armas de intercesión, armas de fe, armas espirituales de estar llenos de Dios para poder pelear y vencer la batalla. Y aquí nos habla la palabra de que vienen tiempos donde serán saqueadas las casas y donde es necesario de que se proclame entre las naciones, entre los pueblos distintos donde Dios está escogiendo a sus pueblos, a sus hijos, y que digan: proclamad guerra. Proclamar guerra significa: yo no estoy de acuerdo con lo que tú vienes a traerme a mí, por lo tanto no lo acepto, por lo tanto lucharé con uñas y dientes en el nombre de Jesús para que mi casa no sea abordada por el enemigo. Amén. Hoy me mandaban una carta un pastor y me mandaba sobre, pues por unas leyes que se están aprobando en los colegios y donde nos atañen a nuestros hijos y donde hay una cierta de cosas que quieren meter que son muy contraproducentes a nuestros hijos. Y nosotros las aceptamos. Nosotros no plantamos batalla y decimos no. Y me ha mandado una carta donde dice: mira, legalmente nosotros podemos decir que no. Y si nos juntamos entre todos, podemos decir que no aceptamos estas leyes que son contraproducentes a la voluntad de Dios y que pueden hacer daño al hogar cristiano. Y se puede hacer. Pero nosotros aceptamos todo lo que sea. Pero el Señor nos está llamando ya de una vez por todas para que proclamemos guerra. Guerra espiritual. Guerra de oración. Guerra donde no aceptamos todo, sino aceptamos solamente el reino de Dios y su justicia en nuestras vidas. Amén. Proclamad guerra, despertad a los valientes. El pueblo está dormido. Despertad a los valientes. Despertad al valiente que está en nuestros corazones, al valiente que está en ti.
Y el valiente que está en ti es Jesucristo. Amén. Amén. Yo he visto espíritu de cobardía incluso en mi propia vida, pero cuando clamo el nombre de Jesús, oro a Dios, la valentía de Dios toma control en mi vida. Yo siempre he contado mucho, yo suelo, no sé vosotros, pero a veces tengo sueños y a veces tengo, pues, como se dice, pesadillas. Yo lo digo que son ataques del diablo. Y cuando te levantas lo primero que haces es, por lo menos lo que yo hago es orar o recitar un versículo de la Biblia. Se disipan todos los miedos, todos los ataques, todo el pánico. Y sale el valiente a pelear, que es Jesucristo. Amén. Despertad a los valientes. Si Cristo está con nosotros, hemos de ser valientes. No debemos de dejar doblegarnos, no podemos dejar que nos avasallen, no podemos dejar que se lleven a nuestros hijos, no podemos dejar que haya leyes que sean contraproducentes. Peleemos la batalla con las armas de Jesucristo. Proclamad la guerra, despertad a los valientes, acérquense y vengan todos los hombres de guerra. En el pueblo judío no es igual que en España. En el pueblo judío, en el pueblo de Israel, el ejército es el número de toda la población. Salvo los niños menores de edad, el ejército israelita son hombres y mujeres y es toda la nación. Ellos tienen en su corazón el ser soldados y son preparados para ello. Cuando viene un ataque del enemigo, todo el pueblo se pone en armas, hombres y mujeres, todos los que han sido adiestrados. Nosotros somos hombres de guerra, nosotros somos mujeres de batalla. Amén. Hemos de pelear, hemos de luchar. El Señor nos da fuerzas para levantar las manos, sino que no bajen nuestros brazos ante el ataque del gigante que pueda venir a nuestra vida. Pero yo quiero que hoy también puntualices personalmente en ti. ¿Qué es lo que te para o lo que te hace no ser un valiente? ¿Cuál es el gigante que está en medio de ti que no lo derrotas y que de voces de lejos ya te está intimidando? Si Dios te da la libertad y te da la autoridad para poder vencer, quizás sea porque esa autoridad aún no la tienes en tu vida. Quizás sea porque no eres un hombre de acción, de decisión y de dar el paso de fe y decir: en el nombre de Jesús te reprendo y en el nombre de Jesús iré y derribaré. Yo llevo 17 años pues que salí del problema que tenía de droga. Yo soy un hombre que vencí. Venció Jesucristo en mí y vencí ese gigante. Yo en todos los lugares donde he ido de gente como médicos o gente especializada ha dicho: imposible salir de ese problema. Estás metido en un pozo que es imposible que puedas salir de él. Pues yo quisiera verlos ahora y decirles: mira cómo estoy, libre fuera de ello, porque Jesús me dio la victoria. Amén. Versículo 10 dice: forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces. Diga al débil: fuerte soy. Amén. Diga al débil: fuerte soy. Y claro, estamos hablando de decir: David era un... Diga al débil: fuerte soy. Porque en mi debilidad se debe de manifestar el poder de Dios. Porque en mi debilidad de ponerme delante de Dios y decirle: Señor, yo tengo un problema al alcohol, yo te pido que me ayudes, yo te pido que por favor seas tú el que me ayudes a derribar este gigante del alcohol, del tabaco, de la droga, de qué sé yo, tantas cosas que me hacen tropezar y caer y perder. Yo te pido que me ayudes. Pero para eso hay que, como dice la palabra, forjad espadas de vuestros azadones. La espada es la palabra de Dios. La espada es lo que nos defiende. La espada es la lectura de la palabra de Dios. La preocupación de meditar en el libro sagrado, de llenarnos de la palabra, de que la palabra haga mella en nuestro corazón, nos instruya, nos capacite, nos prepare, que leamos proverbios, que estemos llenos de salmos en nuestra boca y que podamos tener apego a la espada en nuestra vida, que sea algo inseparable de nosotros. Dice: y lanzas de vuestras hoces, y preparar las armas para el tiempo de guerra y estar preparados para reconocer al enemigo y poder derribarlo.
Amén. Y esa autoridad la tiene el débil. Esa autoridad la tiene el débil porque Dios está en medio de él. Dios paraba a su pueblo y decía: detente, no pelees tú, voy yo delante de ti. No, yo voy porque yo soy más fuerte, porque el Señor sí está conmigo. No, el Señor dice: no pelees la batalla, la peleo yo por ti. No hay ninguna batalla que tú vences, la venzo yo, porque yo voy delante de ti. Y si vemos las victorias que hubo en el pueblo de Dios, no fueron victorias de que era mayor el pueblo de Dios. E incluso Dios decía: no salgáis a la batalla, porque sois más que ellos, y la gloria la daréis a vosotros. Deja a la mitad del pueblo aquí. Salid en debilidad, pero en oración siempre a mí. Siempre he puesto los ojos en mí, porque yo os voy a dar la victoria. Amén. No sé cómo está tu vida hoy. No sé si acabas de derrotarte, no sé si acabas de ganar una batalla, pero si la has ganado, le ha dado la gloria a Dios. Pero si no la has ganado, si el gigante lo tienes siempre ahí, yo te digo: llénate del Señor, busca las armas de Dios. Clama a Dios que pelee la batalla por ti. Pídele al valiente que está en tu corazón, que es Cristo, que salga y que luche. Amén. Forjad espadas entre vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil: fuerte soy. Yo digo que falta acción y decisión. Falta compromiso de dar el paso ya de una vez por todas y cruzar el Mar Rojo. Yo digo de que ya es tiempo de que te armes de valor, porque el que se arma del valor es el que coge las armas de Cristo y cruza, como vuelvo a decir, ese Mar Rojo, donde se abren las aguas y donde caen todos los enemigos, todos los carros del faraón. Y llegas a un punto donde llegas a la tierra prometida y te das cuenta de que Dios es vivo y es real. Amén. Porque a través de la obra del Señor en ti es como crece Dios en ti. Dios crece a través de mí cuando yo veo la mano de Dios en mi vida. En lo imposible lo hace posible. En las batallas que se van ganando, porque veo que Él es el que va ganándolas. Si yo me quedo parado, si yo soy un hombre religioso de que, bueno, sí, veo que están ahí los enemigos, pero yo no los peleo, yo no los lucho, no creceré nunca. Y estamos hechos para arrebatar el reino que ha sido robado y ganar la heredad de Cristo. Amén. Y ganar victorias día tras día, avanzando en el reino de Dios y su justicia, peleando batallas y ganándolas en el nombre de Jesús. No pasando días y días y bueno, estoy en el refugio. Cada domingo voy a mi culto y bien, he salido medio tal, el pastor hoy no me ha dado mucha caña, pero hemos de ser hombres y mujeres de acción y decisión. Hoy una hermana ha venido a decir de que ha visto el llamado de que en el mes de agosto todo el mundo se va de vacaciones, pero los refugiados no se van de vacaciones. Los refugiados en Lesbos, en Grecia, siguen pidiendo alimentos y no hay ningún voluntario ya. Y los hermanos de Remar ya no tienen manos para poder dar de comer a tantos. Pero una hermana aquí ha dicho: yo voy. Y hemos orado por ella y me ha alegrado por ella. Y le he dicho: Señor, dale fuerzas y valentía para que llegue hasta el final de la decisión que ha tomado. Amén. Decisiones en nuestra vida, hermanos. Decisiones una vez por todas, decir sí e ir. Y ser un enviado. Y poder llegar al propósito al cual Dios pues ha hecho tantos milagros en nuestra vida. Amén. Dice el versículo 11: juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Juntaos y venid. La unidad del cuerpo, la plenitud del cuerpo del Señor. Dice: juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Congregaos para ser llamados, para reconocer que somos escogidos, porque cuando venimos aquí, bueno, yo he venido a la iglesia porque tenía un problema, pero te das cuenta de que has sido llamado por el Señor. Cuando pasa el tiempo te das cuenta de que eres un escogido entre tantos, porque Dios te da el privilegio de que recibas el Espíritu del Señor, que es autoridad, poder, dominio propio, y puedas tomar las decisiones en fe de obrar para Cristo. Pero después llega el punto de ser enviado, de ir entre las naciones y predicar el Evangelio y bautizar a toda criatura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero nos faltan esos pasos. Nos faltan los pasos
de la valentía de tomar la decisión de una vez por todas. Vuelve diciendo: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. ¿Sabéis dónde está el valle de Josafat? Pues mira, quien haya ido a Israel, es muy pequeño Jerusalén. Israel es pequeñito y cuando llegas allí te das cuenta de que todo está al alcance de la mano. Casi toda la historia de la palabra de Dios pues es a pocos kilómetros de distancia, de una tierra a otra, de un sitio a otro, porque lo hacían andando, lo hacían caminando y todos los hechos están muy cerca. El valle de Josafat, o cuando yo he ido, está el monte de los olivos, ¿sí?, que es un monte elevado, donde está el monte del Gesemaní, el monte de los olivos. Bajas si hay un valle, hay una hendidura, y después de la hendidura suben las murallas de Jerusalén. Enfrente del monte de los olivos empiezan a ver la muralla, está la puerta donde pasó Jesucristo y donde pasará de nuevo en su segunda venida. Y ahí se eleva otro monte, que es el monte del templo, de la casa de Dios, el templo de Dios. El valle, que a veces es el espacio que nos hace ir desde el compromiso, desde el pacto, hasta consumirlo y hacerlo. El valle de Josafat, yo os reuniré, dice el Señor, porque será donde hemos de pasar para hacer nuestros actos de la voluntad de Dios. Jesús lloró en el Gesemaní, Jesús lloró en el monte de los olivos, pero Señor, que se haga tu voluntad, pero si no, que pase esta copa de mí. Sufrió, pero el pacto estaba, la decisión estaba tomada, pero vino la acción. Al día siguiente Jesús bajó a Jerusalén, entró por la puerta triunfal, pero sabiendo que iba a morir. Pero el morir fue un triunfo de batalla, un triunfo de guerra. Amén. Eso es lo que nos falta, iglesia, poder cruzar ese valle de Josafat. Muchos estamos muchas veces en el monte del Gesemaní porque vemos que el enemigo está cerca y lloramos y Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y venimos a las vigilias y clamamos y lloramos e intercedemos y vemos que la manifestación de Dios viene a nuestra vida. Y nos llenamos del Señor y gracias, Señor, porque me has dado ánimo. Pero hay que ir, hay que avanzar, hay que cruzar la muralla y hay que llegar al templo de Dios. Amén. Cuando se llega al templo de Dios, ¿sabéis lo que pasa? Que viene el sacrificio. La gente iba al templo de Dios ¿a qué? A sacrificar. El pueblo no está dispuesto ya a sacrificar. Estamos dispuestos a recibir, a pedir, a la bendición. Pero no hay bendición sin sacrificio. No hay bendición sin llegar al monte santo. No hay recompensa si no damos la acción de ir y recibir. Amén. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Mira, ayer me ponía a pensar y decía, en el valle es donde se libran las batallas. En las montañas es donde nos escondemos, donde nos refugiamos, donde subimos, la cueva de Adulán, la cueva donde se escondió Elías, el monte donde subimos a recibir, el monte santo, donde venimos a la meditación. Pero las batallas se libran en el valle. Es donde es un lugar espacioso entre dos montañas y donde ahí se libra una batalla. En ese valle donde se debe librar y donde muchos nos metemos y a veces no cruzamos porque no peleamos la batalla de la fe. No cruzamos, no vamos en el nombre del Señor. David le dijo, tú vendrás con jabalina o con espada, pero yo voy en el nombre del Señor de los ejércitos. ¡Shum! Se lo cargó rápido. Y rápidamente fue a por él, le quitó la espada y le cortó la cabeza. Goliat, nunca más. Otro. Y todo el pueblo se echó para atrás. Victoria en el nombre de Jesús. Y dice Dios, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Porque allí me sentaré. Y el día del juicio yo te diré, hijo mío, ¿estás aquí? ¿Has llegado de tu carrera, de tu vida?
el nacer y el morir, en la vida natural. Pero yo hoy te quiero decir, en el juicio que te estoy ahí presentando, ¿qué has hecho tú? ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste? Cuando tantas veces te propuse y te hice ver la necesidad que hay en este sitio. ¿Cuántos están muriendo de hambre en aquel sitio? ¿Cuántos llamados hay aquí para que vayas a dar de comer allí? ¿Cuántas naciones hay que evangelizar? ¿Cuántas veces te puse a tu propio vecino que se está viendo injusticias y ves a tu vecina llorando y nunca vas y le consuelas y le dices, quiero que conozcas a Jesús? ¿Te dio miedo cruzar el valle de Josafat? Sí, te comprometiste conmigo. ¿Cuántas veces te has levantado y te he visto en la iglesia que has dicho, heme aquí, envíame a mí? Pero después no fuiste. El juicio. Dice, yo me sentaré en ese valle y juzgaré. El juicio de amor, el juicio de misericordia de Dios, pero el juicio de justicia. ¿Para qué has sido llamado? Acción en tu vida, hermano. Decisiones de una vez por todas. Decídete a dar el paso. Decídete al plan de Dios que ya está sobre ti, sobre tu vida. Muchos ya lo sabemos cuál es el plan. Muchos sabemos, pero necesitamos dar el paso y cruzar el valle de Josafat desde el Monte de los Olivos y llegar al templo de Dios. En ese valle quizás está Goliat, pero yo lo voy a derribar y voy a seguir hasta el final, hasta llegar al templo, a las puertas de Dios. Amén. Dice el versículo 13, echad la hoz, porque la mies ya está madura. Aleluya. Hemos compartido tantas veces de que los campos están blancos, de que la mies está madura. La mies es el trabajo en la obra de Dios, la voluntad de Dios en tu vida, el plan de Dios que tiene en ti, el cual es mucho y que prácticamente te necesita de que des ese paso. Echad la hoz porque la mies ya es madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. El lagar donde se exprime y se saca el aceite de la unción y el vino santo del Espíritu de Dios, donde haciendo la voluntad de Dios, los lagares de nuestros corazones estarán llenos de la presencia del Señor. Porque la llenura de Dios viene cuando se manifiesta en medio de nuestras debilidades, en medio de la batalla, en medio de la acción donde estás, donde todo el mundo dice que eres un loco, que has ido a donde nadie quiere ir, pero tú vas y sientes la llenura del Señor en tu vida, porque estás haciendo la voluntad de Dios. Amén. Mucha gente dice, allí donde yo vaya, Dios irá conmigo. Yo te digo que eso es mentira. Allí donde vayas en la voluntad de Dios, Él estará contigo. Allí donde tú vayas en el plan de Dios que ha puesto en tu vida, Dios estará contigo y Dios te dará la victoria. Venid y descender porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos. Dice, muchos pueblos en el valle de la decisión. Fíjate, en el valle de la decisión. En el valle de tomar una decisión. En el valle que es el Mar Rojo, vuelvo a decir. El valle donde después de venir del desierto tenemos una frontera, un paso de decir fe para llegar a la tierra prometida, donde fluye leche y miel, donde es la tierra donde Dios nos ha prometido. Y dice, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Cercano está el día porque se nos va el tiempo. ¿Sí? Yo he visto muchas personas que han venido a hablar conmigo y me han dicho, se me pasó el tiempo, ya no estoy ya para ello. Si yo fuera podido hace 20, 30 años, lo fuera hecho. ¿Y qué fue lo que te lo impidió? El tiempo está cercano. Se nos pasa la vida. Y se nos pasa la vida de domingo en domingo, de llamado en llamado, de voz en voz. ¡Ey, que te necesito! Que la mies es mucha y los obreros son pocos. Levántate, que hay mucho por hacer. Y cuando nos damos cuenta, se ha pasado. Y el juicio está cercano, porque yo he visto a la gente cuando se van haciendo mayores como que su propia conciencia les habla de que ¿en qué ha pasado tu vida?
¿En qué? Por eso yo hoy te digo de que ni estimes tu juventud en poco, ni tampoco la maduración de tu vida sea una excusa para tomar decisiones. Y las decisiones que yo te digo hoy son las que Dios nos enseña, de que seamos fieles en lo poco y Él nos pondrá en lo mucho. De que la decisión que tenemos que tomar ya es la más cercana. De que en mi casa pues no concibo más, pues qué sé yo, pues que se vea canales que no son edificativos para el Señor. Punto. Es que mi hijo lo ven, es que mi marido, lo corto. O en mi casa ya no se permite más. Pues bueno, qué sé yo, el internet, las páginas que se ven, el libre albedrío de poder entrar lo que haga falta. No, son batallas que hay que ganar. Me voy a armar del Señor. Y me voy a armar también para poder desatar mi lengua y poder mañana confesar el nombre del Señor a mis vecinos, a la gente que está necesitada, poder hablarle de Jesús, poder traerlos a la iglesia, poder hablarles del testimonio. Esas son las decisiones que tenemos que empezar a tomar. Amén. Y yo creo que ya es tiempo de que empecemos a dar ese paso. Hemos de ser una iglesia activa, que se mueve, que anda, que camina hacia la voluntad de Dios. Yo no quiero ser una iglesia estática, parado, siempre en el valle o en el monte. Amén, sí, lo acepto, quiero, sí, pero después la decisión. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Amén. No sé qué decisiones tienes que tomar en tu vida, ¿sí? No sé qué. Siempre tenemos que tomar decisiones, un sí, un no. Siempre tenemos que aceptar. Yo te digo que es hora de que tomes la decisión del llamado de Dios en tu vida, de que se haga más la voluntad de Dios en ti. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, aleluya. A mí el Señor me habla. A mí el Señor me habla y me dice que, bueno, que no es suficiente. Yo muchas veces le pido perdón a Dios porque no doy todo lo que tengo que dar de mí. Y eso cuando me pongo delante de Él. Yo pienso que no hay nadie, no hay persona que se ponga delante de Dios y diga: ya lo he hecho todo, ya he hecho todo lo posible. ¿Quién puede decir eso aquí? ¿Quién puede decir que yo ya más no puedo hacer? Yo creo que tenemos algo en nuestro interior que nos dice: hago poco. Algo nos pide: necesitas hacer más. Y el que no, pues, pero el Espíritu Santo nos habla. Y es hora de tomar decisiones. Es hora de derribar gigantes. Es hora de ganar batallas. Quizás tú estás débil, pero el Señor te quiere así, para que hoy puedas decir: Señor, te necesito. Te necesito porque hay un ejército acampado que viene contra mí. Y tengo miedo. Y tengo miedo. He peleado no sé cuántas veces la batalla y el mundo no lo sabe. Pero tú y yo sabemos que caigo en derrota. Yo quiero tomar la decisión, Señor, de decirte que obres tú en mi vida. Aleluya, cierra tus ojos y no sé, quizás no lo necesitas, pero yo sí lo necesito. Yo veo gigantes que a lo lejos vienen y me quieren intimidar. Pero yo hoy quiero decir: Señor,
pelea la batalla por mí. Señor, pelea la batalla. Sé tú, Jesucristo. No quiero utilizar mis fuerzas, no quiero utilizar mi orgullo, mi soberbia. No quiero utilizar las armas que no me dan la victoria. Y hoy, Jesús, te quiero decir que me ayudes. Aleluya. Que me ayudes a pelear la batalla. Sobre todo la batalla de la fe, Señor. Aumenta la fe en mi vida, en mi corazón. Señor, tú me hablas. Dios mío, yo soy un privilegiado porque tú me hablas, tú me ministras, tú me enseñas, Señor. Yo sé tu plan, Señor, yo sé el camino. Tú has abierto sendas, aleluya, donde no veía, Señor, y yo sé cuál es el plan, yo sé cuál es el camino, yo sé la dirección. Señor, yo te pido de que me des las fuerzas para llegar a la meta, para que me libres del enemigo, Señor, para que me libre de la tentación, pero que la tentación, que el enemigo, que la dificultad no sea una piedra de estorbo para no seguir caminando. Yo quiero avanzar, Señor. Yo quiero pelear la batalla de la fe. Lléname de fe. Yo quiero correr la carrera, Señor. Yo quiero llegar a la meta. Yo quiero llegar a la meta y allí cuando me encuentre, Señor, decirte gracias por haberme ayudado, haberme utilizado, y gracias por ser tú en mi vida. Señor, llena nuestras vidas de ti, Jesús. Quítanos todo miedo, quítanos toda cobardía, quítanos toda pasividad, Señor. Quita una iglesia religiosa, quita una iglesia tibia, quita una iglesia fría, Señor. Queremos ser ardientes por pelear la batalla, por tomar decisiones en fe, Señor, de que si tú me has hablado, no hay nada que se interponga. No quiero pasar mi vida sin hacer tu voluntad. No quiero pasar mi vida siendo un simple oidor. Yo quiero ser un hacedor. Yo quiero ser un hacedor. Bendícenos, Señor. Que tomemos decisiones en estas semanas sabias. Que hoy rompamos el yugo del enemigo. Que rompamos la cobardía del miedo al fracaso. Y que peleando recibamos la batalla. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Vamos a pelear la batalla? ¿Vamos a tomar decisiones? ¿Sí? Que Dios os bendiga.